La noche caía sobre la ciudad, sus luces titilantes reflejándose en las ventanas del exclusivo restaurante Le Ciel Étoilé. En su interior, Eduardo Monteiro, un hombre de negocios millonario de 45 años, se sentaba solo en una mesa apartada. Su traje impecable contrastaba con la expresión de cansancio en su rostro. El camarero se acercó con una copa de whisky en una bandeja de plata. «Su bebida, señor Monteiro», dijo con una reverencia ligera. Eduardo asintió distraídamente, sus pensamientos perdidos en los recuerdos de tiempos más felices. Justo cuando sus dedos rozaban el cristal frío de la copa, un grito desesperado rompió la atmósfera refinada del restaurante. «No beba eso. Su mujer le ha puesto veneno». Los comensales se volvieron sorprendidos hacia la entrada. Allí, jadeando y con los ojos desorbitados por el miedo, estaba una niña de no más de 9 años. Su ropa gastada y su cabello enmarañado contrastaban brutalmente con el lujo que la rodeaba. Antes de que los guardias de seguridad pudieran alcanzarla, la niña corrió hacia la mesa de Eduardo. «Por favor, señor, tiene que creerme. Vi a su esposa poner algo en su bebida». Eduardo, atónito, miró alternativamente a la niña y a su copa. Los guardias llegaron en ese momento, agarrando a la pequeña por los brazos. «Lo sentimos, señor Monteiro. Nos encargaremos de esto inmediatamente». Pero algo en los ojos de la niña, una mezcla de terror y determinación, hizo que Eduardo dudara. «Esperen», ordenó a los guardias. Se volvió hacia la niña. «¿Cómo sabes eso? ¿Quién eres?» La niña, aprovechando el momento de duda, se zafó de los guardias y en un movimiento desesperado, golpeó la copa con su mano, derramando su contenido sobre la mesa. El tiempo pareció detenerse. Los presentes contuvieron la respiración, esperando la reacción del millonario. Pero entonces, algo extraño sucedió. Un vapor de color verdoso comenzó a elevarse del líquido derramado, formando volutas siniestras en el aire. Eduardo se levantó de un salto, alejándose de la mesa. El murmullo de los comensales se convirtió en un clamor de asombro y miedo. El gerente del restaurante se acercó apresuradamente. «Señor Monteiro, le aseguro que investigaremos esto a fondo. Por favor, permítanos». Pero Eduardo ya no lo escuchaba. Su mirada estaba fija en la niña, que ahora temblaba visiblemente. «¿Cómo lo supiste?», preguntó con voz ronca. La pequeña tragó saliva. Estaba afuera, buscando algo de comer en los contenedores de basura. «Vi a su esposa llegar antes que usted. Entró en la cocina y puso algo en su bebida cuando nadie miraba. Parecía muy nerviosa». Eduardo sintió que el mundo giraba a su alrededor. Su esposa, Luciana, con quien se había casado hace apenas 2 años, ¿había intentado envenenarlo? La idea era tan absurda como aterradora. «¿Dónde está mi esposa ahora?», preguntó al gerente, que parecía estar al borde de un colapso nervioso. «La señora Monteiro se fue hace unos minutos, señor. Dijo que tenía una emergencia y que usted la alcanzaría más tarde». Eduardo sacó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de Luciana. Sonó varias veces antes de ir al buzón de voz. Sintió una mezcla de rabia y miedo creciendo en su pecho. Se volvió hacia la niña, que seguía allí, mirándolo con una mezcla de preocupación y alivio. «¿Cómo te llamas?», preguntó suavemente. «Sofía», respondió ella en voz baja. Eduardo se arrodilló frente a ella, ignorando las miradas de los demás comensales. «Sofía, me has salvado la vida. Gracias». Luego, dirigiéndose al gerente, dijo: «Llame a la policía. Y asegúrese de que nadie toque esa mesa». Mientras el caos se desataba a su alrededor, Eduardo no podía dejar de pensar en lo cerca que había estado de la muerte y en la extraña ironía de que su salvación hubiera venido de las manos de una niña de la calle. Miró a Sofía, que parecía no saber qué hacer ahora que el peligro había pasado. «Ven conmigo», le dijo suavemente. «Necesito saber más sobre lo que viste, y parece que tú también necesitas ayuda».
Mientras salían del restaurante, Eduardo sentía que su vida acababa de dar un giro dramático. Lo que no sabía era que este era solo el principio de una serie de revelaciones que sacudirían los cimientos de su existencia. El trayecto en el lujoso coche de Eduardo fue silencioso. Sofía, sentada en el asiento trasero, miraba por la ventana con una mezcla de asombro y cautela. Eduardo la observaba por el espejo retrovisor, su mente aún procesando los eventos de la noche. «Sofía», dijo finalmente, rompiendo el silencio, «necesito que me cuentes todo. ¿De dónde vienes? ¿Cómo terminaste en la calle?» La niña apartó la mirada de la ventana, sus ojos encontrándose con los de Eduardo en el espejo. Hubo un momento de duda antes de que comenzara a hablar. «Yo escapé del orfanato Sao Miguel hace 3 días», confesó en voz baja. No podía soportarlo más. Eduardo frunció el ceño. ¿Por qué? ¿Qué pasaba allí? Sofía se abrazó a sí misma, como si el recuerdo le causara frío. Nos hacían trabajar todo el día. Limpiar, cocinar, lavar. Si no terminábamos nuestras tareas, nos castigaban. A veces nos golpeaban. El corazón de Eduardo se encogió ante estas palabras. Y nadie hacía nada al respecto. Sofía negó con la cabeza. Los inspectores nunca veían nada malo. La directora sabía cuándo vendrían y nos obligaba a mentir. El millonario apretó el volante con fuerza, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. ¿Y tus padres? Murieron cuando yo era bebé, respondió Sofía, su voz apenas un susurro. No los recuerdo. Llegaron a la mansión de Eduardo, una imponente estructura de piedra y cristal rodeada de jardines meticulosamente cuidados. Sofía miró boquiabierta la enormidad de la casa mientras bajaban del coche. «Ven», dijo Eduardo, guiándola hacia el interior. «Debes tener hambre». En la cocina, mientras Sofía devoraba un sándwich y bebía un vaso de leche, Eduardo hizo algunas llamadas. Primero a su abogado, luego a un investigador privado de confianza. Necesitaba respuestas, y las necesitaba rápido. «Sofía», dijo cuando terminó sus llamadas, «¿tienes algún lugar seguro donde quedarte?» La niña bajó la mirada, negando con la cabeza. «He estado durmiendo en el parque». Eduardo tomó una decisión en ese momento. «Puedes quedarte aquí esta noche. Tengo una habitación de invitados que puedes usar». Los ojos de Sofía se iluminaron por un momento, pero luego el miedo los ensombreció. «Pero, ¿y si vienen a buscarme? Del orfanato, quiero decir». «No te preocupes por eso», la tranquilizó Eduardo. «Nadie va a llevarte de vuelta allí. Te lo prometo». Mientras guiaba a Sofía a la habitación de invitados, Eduardo no pudo evitar notar lo pequeña y frágil que parecía en medio del lujo de su casa. Le proporcionó ropa limpia, que le quedaba enorme, y le mostró dónde estaba el baño. «Descansa», le dijo. «Mañana resolveremos todo esto». Una vez solo en su estudio, Eduardo se permitió finalmente procesar los eventos de la noche. Su esposa había intentado envenenarlo. La idea aún parecía irreal, como una pesadilla de la que no podía despertar. Encendió su computadora y comenzó a buscar información sobre Luciana. Registros bancarios, correos electrónicos, cualquier cosa que pudiera darle una pista sobre sus motivos. Mientras la información se cargaba, sus ojos se posaron en una fotografía en su escritorio. Era él con su primera esposa, Mariana, y su hija Ana, tomada poco antes del accidente que se las arrebató. Un ruido suave lo sacó de sus pensamientos. Sofía estaba en la puerta del estudio, con el cabello húmedo por la ducha y nadando en una de sus camisetas viejas que le servía de pijama. «No puedo dormir», dijo tímidamente. Eduardo sonrió con tristeza, reconociendo en ella la misma vulnerabilidad que una vez vio en su propia hija. «Ven», dijo, haciendo un gesto hacia el sofá de cuero en la esquina del estudio. «Te contaré una historia hasta que te duermas». Mientras Sofía se acurrucaba en el sofá y Eduardo comenzaba a narrar un cuento,
Una sensación de calidez que no había sentido en años comenzó a extenderse por su pecho. Por un momento, los problemas que lo acechaban parecieron desvanecerse, reemplazados por una extraña sensación de propósito. Sin embargo, la realidad de su situación seguía allí, esperando ser enfrentada con la luz del día. El amanecer encontró a Eduardo en su estudio, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Sofía dormía plácidamente en el sofá, cubierta con una manta que le había puesto en algún momento de la noche. Su teléfono vibró, sobresaltándolo. Era un mensaje de su investigador privado. Encontré algo. 2 pasajes de avión a nombre de su esposa. Vuelo a las 14 horas de hoy. Destino, Islas Caimán. Eduardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No solo había intentado matarlo, sino que planeaba huir. Y no estaba sola. Con cuidado para no despertar a Sofía, salió del estudio y llamó a su ama de llaves, María. Le explicó brevemente la situación y le pidió que cuidara de la niña. Luego, se dirigió al aeropuerto. El tráfico de la mañana era denso, y Eduardo sentía que cada semáforo en rojo era una eternidad. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Quién era el cómplice de Luciana? ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? Llegó al aeropuerto internacional con apenas 1 hora antes del vuelo programado. El lugar bullía de actividad, un mar de rostros anónimos que se movían en todas direcciones. Eduardo escaneaba frenéticamente la multitud, buscando el rostro familiar de su esposa. Fue entonces cuando la vio. Luciana estaba en la fila de check-in, con gafas de sol y un sombrero que no lograban ocultar del todo su identidad. A su lado, un hombre que Eduardo reconoció con un sobresalto, Carlos, su socio de negocios y supuesto mejor amigo. Sin pensar, Eduardo se abalanzó hacia ellos. «¡Luciana!», gritó, su voz resonando en el hall del aeropuerto. Ella se giró, el color abandonando su rostro al verlo. Carlos, por su parte, dio un paso atrás, como si quisiera fundirse con la multitud. «Eduardo», dijo Luciana, su voz temblando ligeramente. ¿Qué haces aquí?» «Eso debería preguntarlo yo», respondió Eduardo, la rabia apenas contenida en su voz. «¿Ibas a algún lado después de intentar matarme anoche?» Las personas alrededor comenzaron a murmurar y a alejarse, formando un círculo alrededor del trío. «No sé de qué estás hablando», dijo Luciana, pero su voz carecía de convicción. «El veneno en mi bebida, Luciana. Una niña te vio ponerlo. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? ¿Y tú, Carlos? Este era tu plan desde el principio». Carlos, pálido como un fantasma, balbuceó: «Eduardo, yo, nosotros». Pero antes de que pudiera terminar, 2 oficiales de seguridad del aeropuerto se acercaron, atraídos por el alboroto. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó uno de ellos. Eduardo se volvió hacia los oficiales. «Sí, lo hay. Esta mujer intentó envenenarme anoche y ahora está tratando de huir del país. Quiero presentar una denuncia formal». Los siguientes minutos fueron un caos de preguntas, acusaciones y negaciones. Luciana y Carlos fueron detenidos para ser interrogados, mientras Eduardo daba su declaración a la policía que había sido llamada al lugar. Horas más tarde, exhausto y emocionalmente drenado, Eduardo salía de la comisaría. A pesar de su testimonio y las evidencias preliminares, Luciana había sido liberada por falta de pruebas concretas. Estaba en libertad hasta el juicio. Mientras conducía de vuelta a casa, Eduardo se sentía aturdido. Su vida, que hace apenas 24 horas parecía perfecta, se había desmoronado por completo. Sin embargo, en medio de todo el caos, un pensamiento persistía: Sofía. La niña que había salvado su vida estaba esperando en su casa, y de alguna manera, eso le daba un propósito, una razón para seguir adelante. Con esa idea en mente, aceleró hacia su hogar, decidido a proteger a la pequeña que había cambiado el curso de su destino. Eduardo regresó a su mansión con el peso del mundo sobre sus hombros. Al entrar, encontró a Sofía sentada en la sala,
dibujando con unos crayones que María le había proporcionado. La escena, tan inocente y cotidiana, contrastaba fuertemente con el tumulto de emociones que experimentaba. «Hola, Sofía», dijo suavemente, intentando no sobresaltarla. La niña levantó la mirada de su dibujo, sus ojos llenos de preocupación. «¿Está todo bien, señor Eduardo?» Él se sentó junto a ella, suspirando profundamente. «No realmente, pequeña. Pero no te preocupes, lo estará». Sofía asintió, como si entendiera perfectamente la complejidad de la situación. Luego, con una timidez que derritió el corazón de Eduardo, le mostró su dibujo. Era una representación simple pero conmovedora de ellos dos, tomados de la mano frente a la mansión. «Es hermoso, Sofía», dijo Eduardo, sintiendo un nudo en la garganta. La imagen le recordaba tanto a los dibujos que su hija Ana solía hacer. Como si un dique se hubiera roto, los recuerdos comenzaron a inundar su mente. Ana, con su sonrisa radiante y sus ojos llenos de curiosidad. Mariana, su primera esposa, con su risa melodiosa que llenaba la casa de alegría. Y luego, el fatídico día del accidente que se las arrebató para siempre. «Señor Eduardo», la voz de Sofía lo trajo de vuelta al presente. «Está llorando». Eduardo se tocó la mejilla, sorprendido al sentir la humedad de las lágrimas que no se había dado cuenta que estaba derramando. «Lo siento, Sofía. Es solo que tu dibujo me recordó a alguien». Con una madurez sorprendente para su edad, Sofía tomó la mano de Eduardo. «¿A quién?» Eduardo tomó una respiración profunda. «A mi hija, Ana. Ella y mi primera esposa fallecieron hace años en un accidente de coche». Los ojos de Sofía se llenaron de comprensión y empatía. «Lo siento mucho», dijo en voz baja. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, unidos por el entendimiento mutuo de la pérdida. Luego, como si una idea repentina lo hubiera golpeado, Eduardo se levantó. «Ven conmigo, Sofía. Quiero mostrarte algo». Guió a la niña a través de la mansión hasta llegar a una habitación que había permanecido cerrada durante años. Con manos temblorosas, Eduardo abrió la puerta, revelando el cuarto de Ana, preservado exactamente como estaba el día del accidente. Sofía entró con cautela, sus ojos recorriendo las paredes cubiertas de dibujos, los estantes llenos de libros y juguetes, la cama con su edredón de princesas. «Esta era la habitación de Ana», explicó Eduardo, su voz cargada de emoción. «Tenía tu edad cuando...». No pudo terminar la frase, pero Sofía entendió. Con delicadeza, tomó un marco de foto de la mesita de noche. En él, una sonriente Ana abrazaba a sus padres en lo que parecía ser un día de picnic. «Se parecía a usted», comentó Sofía. Eduardo asintió, una sonrisa triste en sus labios. Tenía los ojos de su madre. Mientras recorrían la habitación, Eduardo comenzó a compartir historias sobre Ana. Cómo le encantaba jugar a las escondidas, su pasión por los cuentos de hadas, su sueño de ser veterinaria algún día. Sofía escuchaba con atención, como si estuviera conociendo a una amiga que nunca tuvo la oportunidad de conocer. En un momento dado, Sofía se detuvo frente a un caballito de madera en una esquina de la habitación. «¿Puedo?», preguntó, señalando el juguete. Eduardo asintió, y Sofía se subió al caballito, meciéndose suavemente. La imagen provocó en Eduardo una oleada de emociones tan intensas que tuvo que sentarse en la cama de Ana para no caer. «¿Sabe?», dijo Sofía después de un momento, «creo que a Ana le gustaría que usted fuera feliz». Las palabras, tan simples y a la vez tan profundas, golpearon a Eduardo como una revelación. Durante años, había mantenido esta habitación como un santuario, preservando el pasado pero también encerrándose en su dolor. «Tienes razón, Sofía», dijo finalmente, su voz quebrada pero con un tono de resolución. «Creo que es hora de honrar su memoria viviendo, no solo recordando». Esa tarde, Eduardo y Sofía visitaron varios lugares que habían sido especiales para Ana. El parque donde solía jugar, la heladería que hacía su sabor favorito,
la librería donde pasaban horas explorando nuevos mundos en las páginas de los libros. En cada lugar, Eduardo compartía una historia, y Sofía escuchaba, añadiendo su propia perspectiva infantil que, de alguna manera, hacía que los recuerdos fueran menos dolorosos y más reconfortantes. Al caer la noche, mientras regresaban a la mansión, Eduardo se dio cuenta de que, por primera vez en años, los recuerdos de Ana y Mariana no traían solo dolor, sino también una cálida nostalgia y gratitud por el tiempo que habían compartido. Miró a Sofía, que se había quedado dormida en el asiento trasero del coche, y sintió una oleada de afecto hacia la niña que, sin saberlo, estaba ayudándolo a sanar heridas que creía incurables. Mientras la llevaba en brazos a la habitación de invitados, Eduardo tomó una decisión. Independientemente de lo que deparara el futuro con Luciana y las traiciones que había descubierto, se aseguraría de que Sofía estuviera a salvo y tuviera la oportunidad de una vida mejor. Con ese pensamiento, cerró suavemente la puerta de la habitación, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una chispa de esperanza en su corazón. La mañana siguiente amaneció con una claridad que parecía fuera de lugar dada la tormenta emocional de los últimos días. Eduardo se encontró despierto temprano, su mente aún procesando los eventos recientes. Decidió aprovechar la calma matutina para visitar un lugar que había evitado durante años, el viejo estudio de Mariana. Con pasos cautos, como si temiera perturbar los fantasmas del pasado, Eduardo abrió la puerta del estudio. El aroma a libros viejos y pintura al óleo lo golpeó inmediatamente, trayendo consigo una avalancha de recuerdos. Mariana, con su cabello recogido descuidadamente, trabajando en su último cuadro. Ana, sentada en el suelo, dibujando con crayones mientras su madre pintaba. Eduardo recorrió la habitación con la mirada, notando cómo el polvo se había acumulado sobre los lienzos cubiertos y los estantes de libros. Se acercó al escritorio de Mariana, pasando los dedos por la superficie de madera pulida. Fue entonces cuando notó algo fuera de lugar. Una de las tablas del suelo, justo debajo del escritorio, parecía estar ligeramente levantada. Intrigado, se arrodilló y levantó la tabla. Debajo, encontró un sobre amarillento. Con manos temblorosas, lo sacó y leyó el nombre en el frente. Eduardo. El corazón le latía con fuerza mientras abría el sobre y desplegaba la carta en su interior. La caligrafía elegante de Mariana llenaba la página. Mi querido Eduardo, si estás leyendo esto, significa que he reunido el valor para contarte la verdad o que ya no estoy aquí para hacerlo en persona. Perdóname por guardarte este secreto durante tanto tiempo, pero temía que la verdad pudiera destruirnos. El accidente no fue un accidente. Hace unas semanas, descubrí que alguien había estado manipulando los frenos de nuestro coche. Al principio, pensé que era paranoia, pero luego encontré pruebas. Eduardo, alguien quiere hacernos daño, y temo que sea alguien cercano a nosotros. He estado investigando, y creo que está relacionado con tus negocios. Ten cuidado con quien confías, especialmente con... La carta terminaba abruptamente ahí, como si Mariana hubiera sido interrumpida antes de poder terminar. Eduardo se quedó paralizado, su mente tratando de procesar esta nueva y devastadora información. El accidente que se había llevado a su familia no había sido un accidente en absoluto. Había sido un asesinato. Señor Eduardo. La voz de Sofía lo sobresaltó. La niña estaba de pie en la puerta del estudio, con expresión preocupada. Sofía, dijo Eduardo, rápidamente doblando la carta y guardándola en su bolsillo. ¿Qué haces despierta tan temprano? Tuve una pesadilla, respondió ella, frotándose los ojos. ¿Está todo bien? Parece que ha visto un fantasma. Eduardo se levantó, intentando componer su expresión. Estoy bien, pequeña. Solo recordando. Sofía entró en la habitación, sus ojos curiosos recorriendo los lienzos cubiertos y los estantes llenos de libros. ¿Este era el estudio de su esposa? Eduardo asintió. Sí, de Mariana. Era pintora. Sofía se acercó a uno de los lienzos cubiertos y, con cuidado, levantó la tela que lo cubría. El rostro sonriente de Ana los miró desde el lienzo, sus ojos capturados perfectamente en pintura al óleo.
Es hermosa, dijo Sofía en voz baja. Eduardo se acercó, sintiendo un nudo en la garganta. Sí, lo era. Se quedaron en silencio por un momento, contemplando el retrato. Luego, Sofía tomó la mano de Eduardo. Señor Eduardo, ¿por qué está triste otra vez? Eduardo miró a la niña, debatiéndose entre protegerla de la verdad o confiar en ella. Finalmente, decidió que Sofía merecía saber. Acabo de descubrir algo sobre el accidente en el que murieron Ana y Mariana, dijo suavemente. No fue un accidente. Alguien lo provocó. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par, como lo que intentó hacer su esposa actual. La pregunta inocente de Sofía golpeó a Eduardo como un rayo. De repente, las piezas comenzaron a encajar. La advertencia de Mariana sobre alguien cercano, el intento de envenenamiento de Luciana. Sofía, dijo Eduardo, su voz temblando ligeramente, creo que acabas de ayudarme a resolver un misterio muy importante. La niña lo miró confundida, pero Eduardo ya estaba en movimiento. Necesitaba investigar más, necesitaba pruebas. Pero ahora tenía una dirección, una pista que seguir. Vamos, Sofía, dijo, tomando la mano de la niña. Tenemos mucho que hacer. Mientras salían del estudio, Eduardo echó una última mirada al retrato de Ana. Por primera vez en años, sintió que estaba más cerca de la verdad y de hacer justicia por su familia. Con Sofía a su lado, Eduardo cerró la puerta del estudio, dejando atrás los fantasmas del pasado pero llevando consigo una renovada determinación. La verdad estaba al alcance de su mano, y no descansaría hasta descubrirla. El despacho de Eduardo en su empresa se convirtió en el centro de operaciones para su investigación. Pantallas de ordenador parpadeaban con información financiera, documentos legales y correos electrónicos recuperados. Sofía, sentada en un rincón con un libro de cuentos, ocasionalmente levantaba la vista para observar a Eduardo trabajar frenéticamente. ¿Encontró algo, señor Eduardo?, preguntó la niña después de un rato. Eduardo se pasó una mano por el cabello, frustrado. Aún no, Sofía. Pero tiene que haber algo aquí. Llevaba horas revisando cada transacción, cada contrato, cada correo electrónico de los últimos años, buscando cualquier pista que pudiera conectar a Luciana con el accidente de Mariana y Ana. La carta de Mariana ardía en su bolsillo, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. De repente, algo llamó su atención. Una serie de transferencias bancarias a una cuenta en las Islas Caimán, el mismo destino al que Luciana y Carlos intentaban huir. Sofía, creo que encontré algo, murmuró Eduardo, tecleando rápidamente para rastrear el origen de las transferencias. La niña se acercó, curiosa. ¿Qué es? Dinero, respondió Eduardo, sus ojos fijos en la pantalla. Mucho dinero moviéndose a cuentas secretas. Y empezó, justo después del accidente de Mariana y Ana. Siguiendo el rastro del dinero, Eduardo descubrió una red compleja de transacciones y empresas fantasma. Cada nueva pieza de información parecía confirmar sus peores temores. Luciana no solo había intentado envenenarlo recientemente, sino que también estaba conectada de alguna manera con la muerte de su familia años atrás. Necesito acceder a los archivos de Luciana, dijo Eduardo, más para sí mismo que para Sofía. Se levantó de su silla y se dirigió a la puerta. Quédate aquí, pequeña. Volveré pronto. Sofía asintió, pero sus ojos reflejaban preocupación. Tenga cuidado, señor Eduardo. Con el corazón latiendo aceleradamente, Eduardo se dirigió a la oficina de Luciana. Sabía que estaba cruzando una línea, pero la necesidad de descubrir la verdad superaba cualquier escrúpulo legal que pudiera tener. La oficina de Luciana estaba impecable, como siempre. Eduardo se sentó frente a su ordenador y utilizando la contraseña de administrador que tenía como CEO de la empresa, accedió a sus archivos. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Correos electrónicos cifrados entre Luciana y Carlos que databan de antes de su matrimonio. Planes detallados para hacerse con el control de la empresa. Y lo más devastador, un informe detallado sobre el accidente
de Mariana y Ana, incluyendo fotos del coche saboteado. Eduardo sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Luciana no solo había intentado matarlo recientemente, había sido la arquitecta detrás de la muerte de su familia años atrás. Y Carlos, su supuesto mejor amigo, había sido cómplice todo el tiempo. Con manos temblorosas, Eduardo comenzó a copiar todos los archivos incriminatorios en una unidad USB. Necesitaba pruebas sólidas para llevar a la justicia. De repente, escuchó pasos acercándose por el pasillo. Rápidamente, cerró los archivos y se escondió detrás de un armario justo cuando la puerta se abría. Luciana entró, seguida de Carlos. Eduardo contuvo la respiración, escuchando su conversación. «Tenemos que actuar rápido», decía Luciana en voz baja. «Eduardo está sospechando. Si descubre lo del accidente». «Tranquila», respondió Carlos. «Hemos llegado demasiado lejos para echarnos atrás ahora. Terminaremos lo que empezamos años atrás». Eduardo sintió una mezcla de rabia y horror. Quería salir de su escondite y confrontarlos, pero sabía que necesitaba más pruebas. Esperó, inmóvil, hasta que Luciana y Carlos abandonaron la oficina. Una vez solo, Eduardo salió de su escondite y rápidamente terminó de copiar los archivos. Con la unidad USB segura en su bolsillo, salió de la oficina de Luciana y regresó a su despacho. Sofía lo recibió con una mirada de alivio. «Está bien, señor Eduardo». Eduardo asintió, aunque sentía que nada estaba bien. Se sentó pesadamente en su silla, la magnitud de lo que había descubierto aplastándolo. «Sofía», dijo suavemente, «creo que acabo de descubrir quién estuvo detrás del accidente de mi familia». Los ojos de la niña se abrieron de par en par. Fue su esposa actual. Eduardo asintió, sorprendido una vez más por la perspicacia de Sofía. «Sí, y no solo eso. Ha estado planeando quedarse con mi empresa desde hace años». Sofía se acercó y, para sorpresa de Eduardo, lo abrazó. «Lo siento mucho, señor Eduardo. ¿Qué va a hacer ahora?» Eduardo devolvió el abrazo, agradecido por el consuelo inesperado. «Voy a hacer justicia, Sofía, por Mariana, por Ana, y por todos los que han sufrido por la codicia de Luciana y Carlos». Se separó gentilmente de Sofía y comenzó a trabajar en su ordenador, organizando todas las pruebas que había recopilado. «Voy a necesitar ayuda legal», murmuró. Mientras trabajaba, Eduardo no pudo evitar reflexionar sobre cómo su vida había dado un giro tan dramático en tan poco tiempo. Hace apenas unos días, creía tener una vida perfecta. Ahora, estaba desentrañando una conspiración que había destruido a su familia y amenazaba con arruinar todo por lo que había trabajado. Pero en medio de todo el caos y la traición, había un rayo de luz: Sofía. La niña que le había salvado la vida y que, sin saberlo, le estaba dando la fuerza para enfrentar esta terrible verdad. Eduardo miró a Sofía, que se había quedado dormida en el sofá de su oficina, y tomó una decisión. No solo haría justicia por su familia perdida, sino que también protegería el futuro de esta niña que había entrado en su vida de manera tan inesperada. Con renovada determinación, Eduardo continuó trabajando, preparándose para la batalla legal que se avecinaba. La verdad saldría a la luz, y con ella, esperaba, vendría la justicia que su familia merecía. El Palacio de Justicia se alzaba imponente bajo el cielo gris de la mañana. Eduardo, vestido con un traje oscuro, apretaba con fuerza el maletín que contenía todas las pruebas que había reunido. A su lado, Sofía caminaba en silencio, su pequeña mano aferrándose a la de él. «¿Está nervioso, señor Eduardo?», preguntó la niña, mirándolo con preocupación. Eduardo intentó sonreír, pero el gesto no alcanzó sus ojos. «Un poco, Sofía. Pero estoy listo para esto». Al entrar en la sala del tribunal, Eduardo sintió el peso de las miradas sobre él. En un lado de la sala, Luciana y Carlos, con sus respectivos abogados, lo observaban con una mezcla de desafío y preocupación. En el otro lado, el fiscal del Estado, con quien Eduardo había trabajado estrechamente en los últimos días,
organizaba sus documentos. El juez entró en la sala y todos se pusieron de pie. Eduardo le dio un último apretón a la mano de Sofía antes de que ella fuera llevada a una sala de espera por una asistente social. «Que comience el juicio», anunció el juez, y la tensión en la sala se hizo palpable. El fiscal del Estado presentó su caso primero, detallando los cargos contra Luciana y Carlos: intento de asesinato, fraude corporativo y, lo más impactante, el asesinato de Mariana y Ana Monteiro años atrás. Cuando llegó el turno de Eduardo para testificar, sintió que el corazón le latía con fuerza. Se acercó al estrado, juró decir la verdad y comenzó su testimonio. «Todo comenzó hace unas semanas», dijo Eduardo, su voz firme a pesar de la emoción. «Cuando una niña valiente me salvó la vida al evitar que bebiera un cóctel envenenado». Procedió a relatar los eventos de los últimos días: el intento de fuga de Luciana y Carlos, el descubrimiento de la carta de Mariana y, finalmente, las pruebas que había encontrado en la oficina de Luciana. «Presento como evidencia», continuó Eduardo, «correos electrónicos cifrados entre los acusados que datan de antes de mi matrimonio con Luciana. Estos correos detallan planes para hacerse con el control de mi empresa a través de mi muerte». El abogado de Luciana objetó, alegando que Eduardo había obtenido esa información ilegalmente, pero el juez lo desestimó, dado que Eduardo, como CEO, tenía acceso legal a todos los sistemas de la empresa. Eduardo continuó, pero lo más devastador fue encontrar esto. Sacó un documento del maletín, un informe detallado sobre el accidente que mató a mi esposa Mariana y a mi hija Ana hace años. Incluye fotos del coche saboteado y detalles sobre cómo se llevó a cabo. Un murmullo recorrió la sala. Luciana palideció visiblemente, mientras Carlos parecía hundirse en su asiento. El abogado defensor contraatacó duramente durante el contrainterrogatorio, tratando de desacreditar a Eduardo y sugerir que estaba fabricando evidencia por resentimiento. Pero Eduardo se mantuvo firme, respondiendo cada pregunta con calma y claridad. A medida que el juicio avanzaba, más evidencias se presentaron: registros bancarios que mostraban transferencias sospechosas, testimonios de empleados que habían notado comportamientos extraños, e incluso una declaración grabada de un mecánico que admitía haber sido pagado para sabotear el coche de Mariana años atrás. Finalmente, llegó el momento de los alegatos finales. El fiscal del Estado hizo un llamado apasionado a la justicia, describiendo a Luciana y Carlos como depredadores despiadados que no se detuvieron ante nada, ni siquiera el asesinato, para satisfacer su codicia. El abogado defensor, por su parte, trató de sembrar dudas sobre la credibilidad de las pruebas y sugirió que Eduardo estaba llevando a cabo una venganza personal. Cuando el jurado se retiró a deliberar, Eduardo se sintió exhausto pero aliviado. Había hecho todo lo posible para exponer la verdad. Las horas de espera fueron agonizantes. Eduardo pasó el tiempo con Sofía en la sala de espera, tratando de distraerse con los juegos de mesa disponibles, pero su mente no dejaba de dar vueltas a los posibles resultados. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se anunció que el jurado había llegado a un veredicto. Eduardo y Sofía volvieron a la sala del tribunal, donde la tensión era palpable. El juez pidió silencio y el portavoz del jurado se puso de pie. En el caso del Estado contra Luciana Monteiro y Carlos Ferreira, este jurado encuentra a los acusados culpables de todos los cargos. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Eduardo cerró los ojos, sintiendo una mezcla de alivio, tristeza y una extraña sensación de cierre. Luciana, pálida y temblorosa, fue esposada y llevada fuera de la sala, mientras Carlos parecía estar en estado de shock. El juez pronunció la sentencia: cadena perpetua para ambos, sin posibilidad de libertad condicional. Cuando Eduardo salió del tribunal, con Sofía a su lado, se encontró con una multitud de reporteros esperando. Protegiendo a la niña de los flashes de las cámaras, hizo una breve declaración. «Hoy se ha hecho justicia, no solo para mí, sino para mi difunta esposa Mariana y mi hija Ana. Espero que esto sirva como un recordatorio de que la verdad, por dolorosa que sea, siempre saldrá a la luz». Mientras se alejaba del tribunal, Eduardo sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Miró a Sofía, que le sonreía con una mezcla de admiración y alivio.
¿Ahora qué, señor Eduardo?, preguntó la niña. Eduardo sonrió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una sensación de paz. Ahora, Sofía, vamos a casa. Tenemos un futuro que construir. El viaje de regreso a la mansión fue silencioso. Eduardo, agotado emocional y físicamente por el juicio, conducía con la mirada fija en el camino. A su lado, Sofía miraba por la ventana, su rostro reflejando una mezcla de alivio y preocupación. Cuando finalmente llegaron, Eduardo aparcó el coche y se quedó inmóvil por un momento, con las manos aún en el volante. Sofía lo miró con curiosidad. «¿Está bien, señor Eduardo?», preguntó suavemente. Eduardo parpadeó, como saliendo de un trance, y le dirigió una sonrisa cansada. «Sí, Sofía. Solo estoy procesando todo lo que ha pasado». Entraron en la mansión, y Eduardo se dejó caer pesadamente en el sofá del salón. Sofía se sentó a su lado, sin saber muy bien qué hacer o decir. «Sofía», comenzó Eduardo después de un largo silencio, «sé que estos días han sido difíciles y confusos para ti. Y me temo que las cosas podrían cambiar pronto». La niña lo miró con ojos grandes y preocupados. «¿Qué quiere decir?». Voy a tener que volver al orfanato». El corazón de Eduardo se encogió ante el miedo en la voz de Sofía. Se dio cuenta de que, en medio de todo el caos del juicio y la investigación, no había pensado realmente en lo que pasaría después con la niña que le había salvado la vida. «No, Sofía», dijo finalmente, tomando una decisión en ese mismo momento. «No volverás al orfanato. De hecho, me preguntaba si te gustaría quedarte aquí, conmigo, permanentemente». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par, una mezcla de esperanza e incredulidad en su mirada. «¿Quiere decir?». Eduardo asintió, sintiendo una calidez en el pecho que no había experimentado en años. «Sofía, estos últimos días han sido los más difíciles de mi vida. Pero tú has sido un rayo de luz en medio de toda esta oscuridad. Me salvaste la vida, no solo al evitar que bebiera ese veneno, sino al darme una razón para seguir adelante». Se arrodilló frente a ella, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Sofía, ¿te gustaría que te adoptara? ¿Que fueras mi hija?». Por un momento, Sofía se quedó inmóvil, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Luego, lentamente, una sonrisa comenzó a formarse en su rostro, creciendo hasta iluminar toda la habitación. Con lágrimas en los ojos, se lanzó a los brazos de Eduardo. «Sí, quiero», exclamó, abrazándolo con toda la fuerza que su pequeño cuerpo podía reunir. Eduardo la abrazó de vuelta, sintiendo sus propias lágrimas caer. Por primera vez en años, sentía que su corazón, tan lastimado por la tragedia y la traición, comenzaba a sanar. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Eduardo se puso en contacto con su abogado para iniciar el proceso de adopción. Visitaron el orfanato para comenzar los trámites necesarios, y Eduardo se aseguró de que se investigaran las condiciones de vida y el trato que recibían los niños allí. Sofía, por su parte, comenzó a hacer la mansión su hogar. Eduardo la llevó de compras, permitiéndole elegir ropa nueva y juguetes. Juntos, transformaron una de las habitaciones de invitados en el nuevo cuarto de Sofía, pintándolo de colores brillantes y llenándolo de libros y peluches. Una tarde, mientras Sofía organizaba sus nuevas pertenencias, Eduardo la encontró mirando pensativamente una fotografía de Ana. «¿En qué piensas, pequeña?», preguntó, sentándose junto a ella en la cama. Sofía miró la foto y luego a Eduardo. «¿Cree que a Ana le hubiera molestado que yo esté aquí?». Eduardo sintió un nudo en la garganta. Tomó la fotografía y la miró por un momento antes de responder. «No, Sofía. Creo que Ana estaría feliz de saber que hay alegría y amor de nuevo en esta casa. Tú no estás reemplazándola, estás honrando su memoria al traer felicidad de vuelta a nuestras vidas». Sofía asintió, pareciendo satisfecha con la respuesta. Luego, con una sonrisa traviesa, preguntó: «¿Puedo llamarte papá?».
Eduardo sintió que su corazón se hinchaba de amor. Me encantaría que lo hicieras, Sofía. Esa noche, mientras arropaba a Sofía en su nueva cama, Eduardo se dio cuenta de que, a pesar de todo el dolor y la traición que había experimentado, la vida le estaba dando una segunda oportunidad. Una oportunidad de amar, de proteger, de ser padre nuevamente. Mientras cerraba suavemente la puerta del cuarto de Sofía, Eduardo sintió una paz que no había experimentado en años. El futuro, que hace solo unos días parecía tan oscuro e incierto, ahora brillaba con promesa y esperanza. Con una sonrisa en el rostro, Eduardo se dirigió a su propio dormitorio, agradecido por el giro inesperado que había tomado su vida y emocionado por el camino que tenía por delante con su nueva hija. Un año había pasado desde aquel fatídico día en el restaurante. La mansión Monteiro, antes silenciosa y sombría, ahora rebosaba de vida y risas. Era una soleada tarde de domingo, y el jardín de la mansión estaba decorado con globos y guirnaldas de colores. Una pancarta colgada entre dos árboles rezaba: «Feliz cumpleaños, Sofía». La niña, ahora oficialmente Sofía Monteiro, celebraba su 10º cumpleaños rodeada de amigos de su nueva escuela y de Eduardo, a quien ahora llamaba cariñosamente papá. Eduardo observaba la escena desde la terraza, una sonrisa dibujada en su rostro. Vio a Sofía soplar las velas de su pastel, rodeada de aplausos y felicitaciones. Su corazón se llenó de un amor que creía haber perdido para siempre. «Es increíble cómo puede cambiar la vida en un año, ¿verdad?», dijo una voz a su lado. Eduardo se giró para ver a María, el ama de llaves que había estado con la familia durante décadas. «Ciertamente lo es, María», respondió Eduardo. «A veces me pregunto si todo esto es real». María sonrió. «Es real, señor Eduardo. Y se lo merece. Usted y Sofía». Mientras la fiesta continuaba, Eduardo reflexionó sobre los cambios del último año. La adopción de Sofía se había finalizado hace 6 meses, trayendo una alegría indescriptible a ambos. La investigación en el orfanato había llevado a su cierre y a la reubicación de los niños en hogares más adecuados. Eduardo había establecido una fundación en memoria de Mariana y Ana, dedicada a ayudar a niños huérfanos y en situación de calle. En el ámbito profesional, Eduardo había reestructurado su empresa, implementando políticas más éticas y transparentes. La traición de Luciana y Carlos le había enseñado valiosas lecciones sobre confianza y vigilancia en los negocios. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Sofía, que corría hacia él con una sonrisa radiante. «Papá, ven a jugar con nosotros», exclamó, tirando de su mano. Eduardo se dejó llevar al jardín, uniéndose a los juegos y risas de los niños. Por un momento, recordó a Ana y sintió una punzada de dolor. Pero al mirar a Sofía, se dio cuenta de que el amor por su hija perdida y el amor por su nueva hija podían coexistir en su corazón, cada uno único y especial. Más tarde esa noche, después de que los invitados se fueran y Sofía estuviera dormida, Eduardo se sentó en su estudio. Miró las fotos en su escritorio, una de Mariana y Ana, otra de él y Sofía el día de la adopción. 2 capítulos de su vida, diferentes pero igualmente preciosos. Eduardo tomó un cuaderno y comenzó a escribir: «Queridas Mariana y Ana, hoy, más que nunca, siento que están conmigo. La vida me ha dado una segunda oportunidad con Sofía, y prometo honrar su memoria amándola y protegiéndola como ustedes merecían ser amadas y protegidas. Gracias por guiarme hacia ella. Gracias por no dejarme perder la esperanza. Con amor eterno». Eduardo cerró el cuaderno, sintiéndose en paz. El pasado siempre sería parte de él, pero ahora tenía un futuro brillante por el que vivir. Con Sofía, había encontrado no solo una razón para seguir adelante, sino también una nueva forma de amar y ser amado. Si te gustó esta increíble historia, haz clic en el botón aquí abajo para suscribirte. Así no te perderás más historias emocionantes como esta. Muchas gracias por tu presencia y hasta la próxima.